Chile se construye a través de proyectos. Infraestructura, energía, minería y las nuevas tecnologías definen nuestro rumbo. En Radio 13C iniciamos la ruta de la inversión para entender qué hay realmente en juego. Escuchas Luz Verde. Conversación, análisis y desarrollo con mirada estratégica. Conducen Sergio Sáez y Francisca Garrido. En Radio 13C. Ideas y actualidad. ¿Qué tal, amigas y amigos? Arrancamos un nuevo capítulo de Luz Verde. Se enciende el semáforo de la inversión. Soy Francisca Garrido y te invito a pensar en cosas bien simples y cotidianas. La cuenta de la luz, la señal del celular, el agua de tu llave. Cosas que das por hecho, pero que esconden historias que nadie te ha contado. Bueno, yo soy Sergio Sáez, también te invito a pensar algunas cosas y también te contaremos que destaparemos muchas novedades. Energía, inversión y los proyectos que están moviendo a Chile en silencio y que te tocan más allá de lo que crees. ¿Vamos con los titulares, Francisca? Vamos, partimos con nuestra entrevista central en Más Allá de los Fierros. Hoy conversamos con Joan Leal, CEO de EDF Power Solutions Chile, la filial de uno de los grupos energéticos más grandes del mundo. Ya llevan cerca de 2.000 millones de dólares invertidos en el país y les preguntamos por qué Chile se metió en la conversación mundial de las energías limpias. Y en nuestra sección Radar Verde tenemos un proyecto muy interesante, Puente Industrial, el más largo de Chile, que dejó un viaje de 20 minutos en apenas 6 y que de paso rescató ranas y capacitó a agricultores en la región del Biobío. Tenemos también un estudio que derriba un mito. La minería no es ni de cerca la industria que más agua consume en Chile. Les vamos a contar quién se lleva la mayor parte. Y como hoy estamos muy eléctricos, Francisca y amigos en la casa, haremos doble clic a los compromisos ambientales del proyecto de transmisión Quimallo Aguirre, que está en la tabla del Comité de Ministros de este 30 de junio. El posteo de la semana lo trae Chris Bannister, CEO de WOM, con un robo silencioso que puede dejarte sin señal en tu celular justo cuando más lo necesitas. Y cerramos nuestro programa con nuestra sección Ancla, el cazador de proyectos. Javier Rogel, luego de ser descongelado en Punta Arenas, nos contará los detalles de Bahía Coique, proyecto inmobiliario ligado a la familia Piñera en Lago Ranco. No solo es infraestructura, es visión y aprendizaje. Conversamos con los protagonistas en Más Allá de los Fierros. Bueno, ya estamos de regreso en un nuevo bloque de Luz Verde. Estamos con un invitado de primer nivel y fíjense en esto, antes de llegar a donde está, estuvo en Stanford, también estuvo en Silicon Valley, donde se atrevió a fundar su propia startup de energía limpia. Es ingeniero civil de la Universidad de Concepción y suma más de 20 años levantando proyectos energéticos por distintas partes del mundo, Francisca. Estamos hablando de Joan Leal, que es el CEO de EDF Power Solutions Chile, la filial de la francesa EDF, uno de los grupos energéticos más grandes del planeta. La compañía está en Chile desde 2014 y ya es la quinta generadora nacional con más de, escuche bien, 1.400 megawatts instalados y una apuesta clara por las energías renovables y el almacenamiento. Mucho gusto, Joan. Muchas gracias de venir a esta entrevista con nosotros. Muy bienvenido a Luz Verde. Muchas gracias, Francisca y Sergio, por la invitación. Es un placer estar en Luz Verde con ustedes. Vamos a partir por lo más simple. ¿Qué es EDF y por qué nace la idea de invertir en Chile? ¿Podemos decir que estamos en el paraíso de las energías renovables? Oye, muchas gracias por esa pregunta. EDF. En buen español, EDF significa Electricidad de Francia. Simple. Mira, muy simple. Es una de las empresas de energía más grandes del mundo, por supuesto de origen francés. De hecho, este año, el 2026, estamos celebrando 80 años de vida del grupo francés que se creó en Francia con un objetivo muy noble y muy desafiante, que es la reconstrucción del sistema eléctrico en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Y en estos 80 años hemos logrado crecer con una matriz energética muy diversificada. El grupo EDF francés, como uno de sus atributos, tiene una matriz de más de 130.000 megavatios, repartido no solamente en Francia y en Europa, sino también en más de los 25 países donde operamos, incluido en Chile, donde estamos presentes hace más de una década. Y otro atributo del grupo EDF que es una empresa 100% propiedad del Estado francés, lo cual nos da una mirada distinta en cómo hacer negocios, no solo en Francia y Europa, sino también
en Chile y en los países donde operamos. O sea, tu jefe es Macron. Mi último jefe es exactamente el presidente Macron, que junto con sus ministros define la política energética de Francia y también de cómo Francia, en el contexto internacional, desarrolla y despliega su esfuerzo y su estrategia energética. Joan, tú eres el primer gerente general chileno de EDF acá en la zona, acá en el país y todo. ¿Cómo es un poco esta cultura francesa? ¿Cómo tú puedes llevar toda esta cultura hacia los territorios? Me imagino que igual es interesante para, no sé, para toda la empresa llegar a distintos lugares, a distintas zonas. Ustedes tienen proyectos en el norte, en el sur. ¿Cómo es eso? Sí, mira, EDF es un grupo que tiene su razón de ser, y no solamente en el eslogan, sino también en los estatutos de la empresa y de la compañía, el combatir y ganarle la batalla al cambio climático. Ya. Y hemos definido como principio contribuir con la transición energética de todos los países en donde operamos, incluido Chile, hacia la carbono neutralidad, que como bien saben, Chile y también Francia y gran parte del mundo lo tenemos definido hacia el año 2050. Ya. Esa es nuestra razón de hacer, lo que nos mueve todos los días. Y en Chile hemos estado desplegando ese esfuerzo con una cultura muy francesa, como tú bien dices, Sergio, para desarrollar proyectos que aporten a esa transición energética, incluyendo energía renovable y, como tú decías, Francisca, también almacenamiento de energía, aportando no solamente más megawatts, sino también mejores condiciones para que la red sea más robusta, sea más resiliente, más sostenible y más competitiva. Pero como parte de esta cultura del grupo EDF y cómo hacemos nuestros proyectos en Chile y en el mundo, pero en particular en Chile, buscamos ser un buen socio. Ya. Un buen socio de las instituciones, un buen socio del Estado, pero también un buen socio de las comunidades en donde emplazamos nuestros proyectos. Y eso es esencial para el desarrollo de nuestro portafolio de proyectos. Queremos ser un buen socio, un buen vecino, y por eso el involucramiento temprano del grupo EDF en los proyectos donde desarrollamos es esencial y es parte del sello que le hemos puesto a este gran desarrollo que hemos hecho en Chile, que como decía Francisca, son más de 1.400 megawatts ya de capacidad instalada, pero tenemos un portafolio gigante de proyectos nuevos en desarrollo en distintas etapas que llega casi a los 4.000 megawatts. Mira, voy a poner la pelota al piso hablando en términos mundialeros, ya que está tan de moda el fútbol por estos días. Me gustaría preguntarte lo siguiente, bien en simple y bien en breve. ¿Qué está cambiando hoy día en cómo se produce la electricidad en Chile? ¿A qué te refieres con transición energética? Que puede ser un término quizás un poco técnico. Y en términos bien concretos, ¿por qué no están bajando las cuentas de la luz si supuestamente nos estamos alimentando la energía del sol, del aire, ya no tanto petróleo? Entonces, ¿qué está pasando finalmente? Como para que la gente en la casa entienda, tanta energía infinita del sol y se viene una alza en las cuentas de la luz ahora en unas pocas semanas más. Entonces, ¿qué nos puedes contar de eso? Sí. Bueno, Chile está, como tú bien dices, Francisca, en medio de esta transición energética. ¿Qué sería? Donde estamos transformando nuestro sistema eléctrico de lo que fue el inicio de hace décadas atrás de un sistema que estaba basado en proyectos térmicos, generación térmica, carbón, diésel, carbón, claro, y después gas en la última etapa del desarrollo térmico, y también generación hidráulica, ¿ya? Y de hecho nosotros definimos en Chile la regulación, nuestra regulación actual está definida para una matriz energética que opera con energía térmica y energía hidro, ¿ya? En los últimos 20 años, gracias a los recursos naturales que tenemos, a la política pública que Chile estableció de largo plazo para hacer una transición energética hacia energías limpias, comenzamos a desplegar un esfuerzo masivo y yo diría exitoso. Para nosotros como EDF, Chile es un laboratorio de innovación en términos del crecimiento de su matriz, y ahí activamos este concepto desde que empezamos a transformarnos de hidrotérmico a renovable, de transición energética, ¿ya? Pero la transición energética no ha terminado, ¿cierto? A veces algunos les ponen nombre, estamos en el segundo tiempo, estamos en el tercer tiempo, estamos en los descuentos, seguimos hablando del fútbol, en el alargue. En el alargue, la transición en la zona de hidratación. En la zona de hidratación, ¿cierto? Claro, la nueva. Pero la transición energética sigue, porque después de haber incorporado mucha energía solar, haber incorporado mucha energía eólica, nos vimos enfrentados a otros desafíos, ¿ya? Como sistema eléctrico, y ahora estamos mudando, ¿cierto?, a esta etapa de la transición energética donde para darle más robustez a la red
y seguir sumando energía limpia. Actualmente Chile produce el 70% de su energía con energías limpias, hidráulica, solar o eólica. Hidráulica, 70%. llámese agua. Agua. Para que se entienda bien. Centrales y hidráulicas que tenemos. Las grandes, desplegadas las chicas, la mini grandes, hidro, la de pequeñas, paso, embalse todas. de paso. Ya. 70% ya es energía renovable limpia, lo cual es un orgullo, pero todavía nos queda la última etapa. Y también nos queda el gran desafío de hacerla más robusta la red. Resiliente, no queremos más apagones, ¿cierto? No queremos más problemas sistémicos, entonces estamos incorporando una capacidad de almacenamiento impresionante, que es otra revolución. Y de nuevo, como empresa francesa con mucha experiencia mundial, vemos a Chile como un nuevo laboratorio ahora de almacenamiento de energía. Baterías. Baterías principalmente, necesitamos seguir reforzando la transmisión. Y seguimos transicionando hasta que en algún punto tengamos una matriz carbono neutral, ¿cierto? Que es el objetivo que tenemos en 2050. Las tarifas. ¿ya? Eso, sí, el precio. Sí. ¿Por qué van a subir las cuentas de la luz ahora en un par de semanas más? Sí, mira, hay varias razones. ¿ya? Lo primero, esta transición energética es compleja, ¿ya? Pero hay varios factores que han impedido que el efecto de la energía renovable, solar, eólica, que siempre tuvimos esta promesa de que era más barata, empiece a traspasarse a las cuentas. ¿ya? En el corto plazo y en lo inmediato tenemos un gran desafío, que fue una política que adoptamos en el año 2020 después del estallido social y de la pandemia, que es el congelamiento de las tarifas. O sea, se congeló 2 veces las cuentas de la luz y eso hay que pagarlo. Se congeló y estuvimos casi 5 años con las tarifas congeladas, nosotros en el sector de generación, y no hablo solo como ADF, sino que todo el sector de energía. Tomamos este compromiso con las famosas leyes PEC, Sí, la 1, la PEC 2, después le pusimos la 3 igual a la tercera, de congelar las tarifas. Y se acumuló una deuda relevante que ahora, desde el año pasado, se descongeló, ¿cierto? Y se está traspasando a tarifas. ¿ya? Sí. Entonces, en el muy corto plazo, lo que estamos haciendo ahora es pagar la deuda. Pagar la cuenta del atrasada. congelamiento que tuvimos Claro. de las tarifas por 5 años. Porque Ese es un aspecto. Sí, porque la empresa, me imagino, tienen que pagar sueldos, tienen que pagar la inversión, tienen Sí. que pagar a los bancos, etcétera, etcétera. O sea, Y asumimos este compromiso de subsidiar los incrementos de IPC, los cambios en los contratos, Perfecto. con un congelamiento de tarifas que ahora se descongeló. Ese es un primer aspecto que impide ver rápidamente por qué las tarifas no están bajando, a pesar de toda la incorporación de energía renovable. Lo segundo, hace referencia a que en el mismo periodo, y esto es una componente más económica, pero es relevante, en el mismo periodo de los últimos años, la inflación a la cual está indexada todos estos contratos, incluido la inflación en Estados Unidos, ¿cierto? Creció casi 30%, ¿cierto? En los últimos 5 Sí. años. O sea, Y sube- eso también se está traspasando Suben los contratos. precios de todo y Sube los sube la precios. luz. Pero también, y hay un tema de fondo, cuando uno tiene un panel solar, y me costó X, ¿cierto? Y sobre todo ahora, como discutíamos hace unos minutos atrás, el precio de la energía renovable, recién en los últimos 10 años hemos empezado a ver una curva descendente en los costos. Los paneles solares son más baratos ahora, las turbinas eólicas también se están volviendo competitivas. Recién ahora estamos viendo que las baterías están llegando a un precio que nos permite incorporar baterías en el sistema y comercializar energía. Pero eso es un fenómeno que ha ocurrido paulatinamente en los últimos años. Y esos parques solares con baterías van a empezar a contratar su energía. Empezaron hace poco con precios competitivos y después reemplazar contratos antiguos, ¿cierto? Contratos que vienen del 2012, 2014, 2015. Y ese fenómeno de cambio de precios va a tomar tiempo, ¿ya? Pero lo otro que es importante entender que un panel solar no hace todo el sistema, ¿ya? No solo es infraestructura, es visión y aprendizaje. Conversamos con los protagonistas en Más allá de los fierros. Estamos de vuelta con nuestra entrevista Más allá de los fierros en Luz Verde, y antes del corte musical quedamos con una pregunta y una explicación ahí a la mitad que tiene que ver por qué los paneles solares entonces no hacen toda la pega. A ver, Joan, cuéntanos. Sí, bueno, un panel solar produce energía y hoy en día de forma competitiva, ¿cierto? Que se puede ser inyectada al sistema, puede ser inyectada a tu casa. Pero el panel solar solo funciona cuando tenemos sol, ¿cierto? Claro. Depende de donde estemos, pueden ser 6 horas al día, 8 horas al día, si es verano un poquito más. Sí. Entonces, para que el sistema funcione 24/7, porque todos queremos prender el interruptor y que la luz funcione, la minería necesita que la electricidad esté 24/7, los industriales también, necesitamos además incorporar sobre ese panel solar después una batería o un sistema de almacenamiento que nos extienda el suministro eléctrico. Y no solo eso, después necesitamos un sistema de backup en caso de que falle el panel solar, en caso de que esté nublado.
Y tú empiezas a sumarle costo, que no solamente es la energía solar, ¿cierto? Almacenar, necesitas un backup, después necesitas un sistema de transmisión que mueve esa energía desde la generación hasta tu casa o hasta la central minera. Torres con cables, para que se entienda. Con cables, Ya. después necesitas infraestructura de distribución, ¿cierto? Que alguien te baje la tensión y te lleve la electricidad a tu casa, ¿cierto? Con más postes, El con más poste de la cables, luz con los cables con tu más chicos. medidor. Claro. Entonces la composición después de la tarifa es mucho más que el panel solar. Ahora, por supuesto, ayuda mucho que el panel solar y esa energía baje de precio. Y que no sea $100 el barril de petróleo, por ejemplo. Y es lo que vamos a ver en los próximos 5 o 10 años, una reducción en las tarifas, pero hay que entender que la composición tarifaria es más grande. Y además, el panel solar tiene otro problema, que son los vertimientos. Se pierde mucha energía en Chile. Y en el norte está pasando un fenómeno bien impresionante, que estamos virtiendo mucha energía. Botando energía. Que básicamente Se significa pierde. botarla porque no la podemos usar. Y por supuesto con la revolución del almacenamiento de energía vamos a poder usarla un poco más. Pero también necesitamos en el norte, sobre todo, donde tenemos la mejor irradiación del planeta, más transmisión eléctrica para mover esa energía desde el norte Más hacia torre, el más centro cable. y hacia el sur. O sea, Ok, la idea más torre, es más cable. el vertimiento, como decías tú, la idea es todo este sobrestock de energía que se genera, poder llevarlo a los centros poblados y poder, evidentemente, que haya más oferta de energía, así baja de precio. Así es. Ajá. Un tema que es relevante igual, Joan, es que ustedes tienen proyectos en zonas que son bien interesantes. Por ejemplo, bueno, en las cercanías de Freirina, también tienen cerca de Negrete también. ¿Cómo trabajan ustedes el tema? Hemos visto básicamente que hay una ingeniería de detalle, han relocalizado todo tipo de animalitos para desarrollar los temas, han desarrollado, por ejemplo, conversatorios con la comunidad. Por ejemplo, en Negrete estuve leyendo que también generan empleo local, en una zona que igual es muy deprimida. ¿Cómo lo trabajan un poco eso? Sí, no, un tremendo tema, Y es bueno que hablemos más allá de los fierros, ¿cierto? Porque efectivamente el proyecto es mucho más que la inversión, que el CAPEX, que el cierre financiero e incluso que los fierros, ¿cierto? Sí. Y la mirada que tiene EDF en esto, transversalmente, los activos que estamos operando hoy en día y también los proyectos en desarrollo que han sido recientemente aprobados y los que estamos a puertas de aprobar, es que nos queremos transformar siempre en un buen socio con la comunidad y en un buen vecino, ¿ya? Y para eso, lo que es fundamental, y lo hicimos en Chañaral de Aceituno, ahí cerca de Freirina, ahí operamos un parque eólico de 170 megawatts, precioso, tiene un recurso eólico muy bueno, pero además está inserto en una comunidad que requería mano de obra, que requiere crecimiento, que requiere acceso a servicios. Y lo que hicimos ahí fue bien impresionante porque, de nuevo aquí, más allá de competidores y otras empresas de generación, lo que hicimos ahí fue un hub de todas las empresas que tenemos parques eólicos para trabajar en conjunto con la comunidad. Y el resultado fue no solamente una relación de largo plazo, ahí este parque lo llevamos operando hace más de 5 años, sino más bien una relación fluida con las autoridades, con los vecinos, pescadores, comunidades indígenas, las comunidades cercanas como Chañaral de Aceituno. Y hemos logrado construir programas que ayudan a estas comunidades, ¿cierto?, a tener actividad económica, lo ayudan a reforzar sus actividades sociales, ¿cierto? Hemos hecho aportes siempre buscando esta relación de largo plazo y también crear valor en la vida de estas personas. Hemos hecho aportes en actividades deportivas y también en lo ambiental. Recientemente nos aprobaron un proyecto de gran escala que se llama Guaira, que está en Taltal. Un proyecto híbrido que va a combinar 3 tecnologías: solar, eólica y baterías. Y nuestro compromiso fue crear un área de conservación ambiental para aves. Que es una zona que tiene nidificación y EDF se comprometió con casi 300 hectáreas para hacer un centro de conservación en Taltal. Y estamos abiertos no solamente a usarlo en nuestro proyecto, sino además compartirlo con ese gran hub que se va a generar en la comuna de Taltal, que es un hub eólico y de generación limpia de energía. Pero esa es la mirada del grupo EDF, ¿cierto? Ser un socio de las instituciones, de los vecinos, incluso de los competidores, ¿ya? Para poder crear en los territorios donde hacemos nuestro proyecto una mejor vida para las personas que están ahí. Joan, muchísimas gracias por venir a contarnos todo esto. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Sí. Pero Así bueno, obviamente, ahí otro día podemos seguir la conversación con Joan Leal.
basquetbolista también de la Universidad de Concepción. Y bueno, gracias por venir a Luz Verde. Sí, no, muchas gracias a usted. Un placer haber estado en este espacio con usted y los felicito por este tremendo programa Luz Verde. Sí. ¿Supieron? Codelco hizo una alianza con SQM Litio y ahora es Nova Andino Litio. Nova por la innovación, Andino por su origen y litio porque es donde se almacena la energía que mueve al mundo. Nova Andino Litio, somos litio, somos futuro. De seguro Joan también conoce esto. Nuestra historia en Chile es una de convicción, con más de un siglo de experiencia y el sello de nuestro origen noruego. En Statkraft velamos porque la integridad no se negocie, porque hacer empresa es actuar con ética, mirar lejos y avanzar siempre con una mirada de largo plazo. Statkraft. Vamos a la tanda y volvemos con más Luz Verde. Encendemos la señal para revisar la actualidad en sostenibilidad, regulación y tendencias. Esto es Radar Verde. Partimos nuestro radar verde en la región del Biobío con una obra que rescató sapitos, entrenó agricultores y encima resultó ser el puente más largo de Chile. Hablamos del puente industrial, la concesión que une Hualpén con San Pedro de la Paz y que lleva 9 meses cambiando la conectividad del Gran Concepción. Y este cambio lo sienten sin duda todas las personas de la región del Biobío. Antes, este trayecto era bastante largo, entre 15 y 20 minutos. Hoy se hace en 6. Para ponerlo en simple, lo que antes era una canción de Pink Floyd, entera, con tráfico y todo, ahora es solo el estribillo de esa canción de Pink Floyd. Oye, buen acortamiento. Y eso que sin detenerse, porque es el primer puente concesionado de la región que opera con el sistema Free Flow. O sea, no se pagan los peajes, sino que tiene tag. Y hoy ya suma de cerca de 500.000 tránsitos al mes, lo que da una idea de lo que estaba faltando ahí. Bueno, y antes de entrar en materia y antes de poner el primer pilar, la empresa tuvo muchos compromisos ambientales, a los cuales le haremos doble clic. Vamos a partir con la fauna, porque fíjate, Sergio, que rescataron 410 ejemplares de anfibios y reptiles. Wow. Más de 133 especies acuáticas que vivían en la zona y había que reubicar antes de que llegaran las máquinas. Y entre ellos, la estrella del operativo, 60 ranitas de antifaz relocalizadas una por una. O sea, alguien tuvo que andar con una linterna en la noche atrapando ranitas. ¿Ranitas de antifaz? Eran como Sí, Robin. Imagínate un trabajo de joyería. Eran como Robin. Oye, y el segundo compromiso es con la comunidad. Y este se ve en un tema bastante interesante. Van a rehabilitar 25 hectáreas del santuario de la naturaleza Los Batros. Algo así como el tamaño de 17 canchas de fútbol convertidas en parque público con senderos, paisajismos y ciclovías. Algo muy interesante, todo financiado por la concesionaria. Estos lo construyen en el puente y además de Yapa te hacen el parque. Mire, y en tercer lugar, y en lo más cotidiano, escucha bien, 17 horticultores de San Pedro de la Paz, que son los que cultivan las verduras que terminan en nuestras mesas, recibieron terrenos y capacitación para modernizar sus técnicas de cultivo. O sea, el puente también le benefició a la lechuga, algunos tomates, infraestructura vial, fauna rescatada y agricultores apoyados. Eso, fíjate que es infraestructura con apellido. Francisca y los amigos en la casa, vamos a derribar un mito. Aquí y ahora. A ver. Según un estudio de ACAES, la Asociación Chilena de Desalación y Reuso de Agua, y de Criteria, de este año, 3 de cada 10 chilenos creen que la minería es el principal consumidor de agua en el país. Pero no es así. Los datos oficiales de la Dirección General de Agua dicen otra cosa. La minería usa solo el 4% del agua continental. El 72% se lo lleva la agricultura y el 12% nosotros. Mira tú, o sea, la minería consume menos agua que la que usamos para regar las lechugas y para ducharnos. Sí, bueno, la gente que se ducha. Bueno, me imagino, Sergio, que te duchas. Sí, obvio. Ya, muy bien. Y mientras la percepción no cambia, la industria ya va varios pasos más adelante, porque fíjate que hoy el 40% del agua que usa la minería es agua de mar, no de ríos, no de acuíferos, no de pozos. Y Cochilco, la Comisión Chilena del Cobre, proyecta que al 2034 esto va a llegar casi a un 70%. Oye, para entenderlo bien, están cambiando el grifo. En vez de sacarle agua a los ríos cada vez más, le sacan al océano. Y eso se traduce en caídas concretas en el uso del agua continental. Agua dulce. Así es.
en las zonas más áridas. 62% menos de uso de esta agua en Tarapacá y 50% en Antofagasta y 83% en Coquimbo. Que son las zonas que han sufrido la sequía, fíjate. Ujú. Y hay otro mito que el estudio derriba. Fíjate que el 22% de los encuestados cree que en Chile no existen plantas desaladoras. Ya. Y un 31% dice que no saben si existen plantas desaladoras. Siendo que esta tecnología opera en el país desde el año 2000. O sea, hace 26 años que tenemos desaladoras y hoy día hay 24 plantas funcionando. Una cifra, 14.000 litros por segundo. Oh, Para que se entienda la escala, son 20 piscinas olímpicas llenándose cada hora. Lo que queda claro con este estudio es que la brecha no es solo hídrica, es de información. Eso es bien relevante. Los datos apuntan en una dirección y la percepción ciudadana va en otra. mira. Importante explicar eso. Oye, y otra noticia, Francisca, ya que nos gustan los compromisos ambientales. De O sea, los es que lo que proyectos. está detrás de las inversiones, obvio. Sí, total y absolutamente. Estábamos haciendo doble clic en el proyecto eléctrico más grande del país. Hablamos de la mega línea Quimal-Lo Aguirre, que este 30 de junio vuelve al Comité de Ministros, va a ser revisada, los últimos check para ya estar con todos los papeles en regla. Y esta tiene que responder 5 reclamaciones de la comunidad. Mira, con la importancia que tiene la transmisión, según lo que nos decían en la entrevista, que es muy importante también para que puedan bajar las cuentas de la luz. Y ojo con lo que es esta línea, porque es clave para trasladar toda la energía que se está precisamente generando en el norte y que se está perdiendo, para poder llevarla a los centros poblados. Y es gigante, te voy a dar un dato. Muy grande. ¿Qué tan grande es, Fran? 1.346 kilómetros. Es como cruzar el Central Park, que es el parque más famoso de Nueva York, 336 veces seguidas. O si la línea fuera una cancha de fútbol gigante, necesitarías casi 13.000 canchas una al lado de la otra para cubrirla. Es enorme. Bueno, y voy a sacar del sombrero otra cifra. Hasta 3.000 megawatts es la capacidad. Eso alcanza para abastecer 3,2 millones de hogares de una sola vez. Y en plata, la inversión, algo bastante importante, son 1.500 millones de dólares, que equivalen a unos 5 hospitales regionales nuevos. Ya, pero ahora me voy al dato jugoso, que es lo que nos encanta en Luz Verde. Sí. 98 compromisos voluntarios y la estrella sin discusión es una sola. No me digas que le ponen GPS a las aves. Tal cual. Mira tú, financian... Aves geolocalizadas. Mira, acá lo estoy viendo. Sí, A ver. financian 3 años de investigación con geolocalizadores a la gaviota garuma, que, aunque parezca increíble, anida en pleno desierto y a unas golondrinas de mar en Atacama. Son especies tan poco estudiadas que casi no se sabe por dónde vuelan, así que con el rastreo quieren mapear las rutas y sus sitios de nidificación para poder, obviamente, proteger a estos individuos. Ya, pero ahora me voy a robar la película con otro dato. Róbate la película. El desierto florido. Ya, ¿qué pasa con eso? Cuidan el banco de semillas, esas semillas que duermen bajo la tierra esperando la lluvia para despertar. Y ahí pusieron una exigencia bien fina, porque no basta con que brote una flor suelta. El compromiso acá es seguir monitoreando hasta que pasen a lo menos 3 años con lluvias sobre el promedio, de esas que en verdad gatillan el fenómeno y hacen florecer el desierto por completo. Recién ahí se da por cumplido, así que el proyecto tiene que estar encima de todo este desierto florido. Bajamos la guardia para analizar lo que marcó la pauta en redes. Es el posteo de la semana. Y ya estamos de vuelta y el posteo de la semana lo trae en esta oportunidad Chris Bannister, CEO de WOM, más conocido como el tío WOM, y parte con una pregunta que parece muy simple. ¿Cuánto vale una batería? Porque resulta que hay gente dispuesta a arriesgar bastante para llevárselas para la casa. Sí, y estamos hablando del robo de baterías de antenas de telecomunicaciones. Suena rarísimo. ¿Quién se puede robar las baterías? Bueno, fíjate que en 2025 se robaron casi 8.000 en Chile. ¡8.000! Un 43% más que el año anterior. Bueno, y uno se imagina a alguien con una mochila y un antifaz y una linterna, pero no. Hay bandas organizadas detrás. Baterías que terminan en campamentos, en autos, en botes, algunas incluso exportadas. Una cadena completa de distribución. Y fíjense que estas baterías no son cualquier cosa, porque son las que mantienen la antena funcionando cuando se va la luz, por ejemplo, o en un corte masivo, en un terremoto, en una emergencia. Son parte del sistema SAE. El que te manda el mensajito de alerta es el celular cuando pasa algo. O sea, en estricto rigor,
Se roban la batería hoy y la próxima vez que hay una catástrofe, esa antena está muerta. Y no tiene cómo avisar. Bannister lo que dice es bien gráfico. Imagínate que tu hijo tiene una emergencia y el teléfono no funciona porque alguien se llevó la batería de la antena más cercana. Y los costos para la industria, fíjate que son bien altos. Estamos hablando de $45 millones al año. Solo WOM perdió $2 millones entre enero y mayo de este 2026 con este robo. Oye, lo que pide el tío Wom en su tweet o en LinkedIn, en su post, es que esto se trate como lo que es, un ataque a infraestructura crítica, con sanciones duras, tal como pasa en otros países. Que así sea, pues, y mientras tanto las baterías siguen circulando por ahí, quién sabe a dónde. Salimos a terreno para desmenuzar los hitos y desafíos de las obras que transforman a Chile. Escuchamos el informe de El Cazador de Proyectos. Bueno, ya estamos de vuelta en un nuevo bloque y te cuento, Francisca, y le cuento a los amigos en la casa que lo descongelamos. Estamos con el Cazador de Proyectos, con Javier Rogel, que vuelve después del sur, no como el Capitán América ni como el Gran Milodón. Javier, bienvenido. Pensamos que te habías quedado congelado en Punta Arenas. ¿Qué nos traes en el Cazador de Proyectos? Hola, Sergio Francisca. Estuve a punto de quedarme criogenizado en el sur de Chile, pero Como Walt Disney. Punta Arenas casi te come vivo. Punta Arenas casi me deja como un patagón. Pero estamos acá de vuelta para Bienvenido, contarles. pues, y cuéntanos porque entiendo que traes un proyecto extraordinario. Sí, uno muy bueno. Me fui de vuelta, pasé al Lago Ranco, a la comuna de Futrono, región de Los Ríos, a un caso que tiene de todo. Se llama Nuevo Desarrollo Inmobiliario Vallacoique y es de esos casos donde cada documento que uno abre en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental trae una sorpresa. Una surprise. Javier, vamos para el principio. ¿De qué se trata? Mira, es un proyecto de segunda vivienda, o sea, son casas pensadas para ir a vacacionar, no para vivir todo el año. La primera etapa son 208 unidades y mezcla dos formatos. ¡Qué elegante! Por dos lados, departamentos en torre de 4 y 5 pisos y por otros, casas tipo village, que son viviendas más bajas de 2 pisos. Y todo esto se levanta en un terreno de 18 hectáreas que, para que la gente se imagine en la casa, son como 18 canchas de fútbol juntas. La inversión declarada, $40 millones y la idea es construir las etapas a lo largo de varios años. Partiendo, esperemos, si es que les va bien este proyecto 2026, yo creo que no. Vacaciones de lujo en el Ranco y entiendo que detrás está la familia Piñera, ¿no? Exactamente. Y vale la pena contar cómo la historia parte en este terreno. En los años 90, cuando el empresario Manuel Cruzat levanta este rincón en el Lago Ranco, un complejo turístico, y no era un loteo cualquiera. Acá hay cuestiones de lujo. Llegó a tener un club de golf, canchas de tenis, pádel y hasta un club de yates a la orilla del lago, un complejo de alto nivel con más de 50 hectáreas. Oye, ¿cómo llega la familia Piñera ahí? Mira, en 2005, el expresidente, que en ese momento era senador, compra este complejo. Desde entonces la familia queda ligada al lugar, tiene ahí su casa de veraneo, ojo con eso, así que hay un conocimiento de la familia con el terreno desde ese entonces. Mira, y el siguiente paso del proyecto, mira, lo que quieren es agrandar lo que ya existe. Hoy es la dueña inmobiliaria Arenas Blancas, que son de los hijos del expresidente, y lo que están en evaluación ambiental, como te comentaba antes, son 208 viviendas nuevas que se sumarían a este complejo. Mira, tú estás Cristóbal y Sebastián metidos ahí entonces. Sí, a través de Inversiones Odisea. Oye, Javier, vámonos a lo nuestro, a los compromisos, a los proyectos trabados. ¿Qué fue lo que trabó esta cuestión? Mira, ¿Qué pasó ahí? el punto central acá es lo que pasa en el lago, que en términos técnicos, el lago Ranco es un lago ultra oligotrófico. En simples, agua, ¿Qué? agua ¿Qué? extraordinariamente limpia, con muy pocos nutrientes, casi como agua destilada de la naturaleza, Mira. en uno de los lagos más prístinos del país. Me imagino que eso lo hace ser extremadamente frágil. Demasiado ¿no? frágil y muy difícil de recuperar si este se daña. Por eso el corazón del conflicto es uno solo, que hace el proyecto con sus aguas servidas, y en la primera versión la empresa decía que se conectaría con un sistema que ya existía. Pero cuando fue el servicio de evaluación ambiental a terreno, en marzo del año pasado, se encontró que ese supuesto sistema eran 2 piscinas que no trataban nada, no trataban agua, y que vertían agua servida sin tratar hacia cuerpos de agua cercanos. Eso quedó en el acta de la inspección. Ah, o sea, fueron a ver y se encontraron otra cosa con lo que estaba Claro, declarado. entonces la empresa ya dijo, rediseñemos esto, y propuso construir una planta propia con humedales depuradores que descargaría al río Coique, que desemboca en el lago. Pero el servicio le encontró 2 problemas nuevos. Ya. Uno legal, que esa planta quedaría a unos 230 metros de una zona de camping y la norma sanitaria son 500 metros. Y el otro un poquito más técnico, que el propio servicio rehizo los cálculos de la empresa y concluyó que la descarga metería tantos nutrientes que llevaría al río a un estado, miren, ojo con esta palabra, hipereutrófico. Ah, espera, 2 cosas. Primero,
al no tener dónde descargar, se terminan contaminando las napas subterráneas. O sea, Exactamente. se produce un problema como en la cuenca hídrica en general. Ya. ¿Y Claro. qué vendría siendo hipereutrófico en Mira, cristiano? el extremo opuesto al lago purísimo del que hablábamos. Son demasiados nutrientes que hacen explotar las algas, el agua pierde oxígeno y los peces se mueren. O sea, un Entonces, bichuquén cualquiera o lo que está Sí. pasando en el lago Villarrica que está mega contaminado. Exactamente, sería empujar este ecosistema casi cristalino hacia un lago enfermo. No. Y algo importante, el servicio informa que no es que esto vaya a pasar, pero dice que con la información que entregó la empresa no puede descartar que pase. Entonces, la carga de la prueba la tiene la inmobiliaria ahora. Oye, ¿qué dice la comunidad en esto? Mira, acá hay un dato potente. El proceso de participación ciudadana se abrió formalmente en mayo del 2025, porque antes no existía, se tuvo que realizar. Y la posición ha sido casi unánime, 42 personas que presentaron observaciones. De esas, solo una apoyó el proyecto, pero lo relevante no es el número, es la calidad. No son reclamos de no me gusta, informes legales, cálculo de congestión vehicular, análisis de carga de nutrientes. Tan técnica fue la cosa que la propia directora regional de servicio dejó por escrito que, por el impacto vial, el proyecto debió haber tratado por la vía más exigente. O sea, un estudio de impacto ambiental y no por la declaración, que es el camino simple. Bueno, y eso es clave porque finalmente eso es lo que te cambia el estándar de la exigencia. Exactamente. Mira, ¿y en qué está ahora el proyecto? ¿Qué es lo que viene? Está en pausa. La inmobiliaria ya pidió 2 prórrogas para responder y el proceso está suspendido. Y ahí aparece un segundo frente, el arqueológico. Encontraron un sitio histórico en Fortincoique de apenas Huesitos. 15 metros del proyecto y eso obligó a hacer excavaciones de la prueba. Vamos sacando los pinceles, los cepillos de dientes para ir Exactamente. limpiando los huesitos. Bueno, y desde la empresa acusan que el Consejo de Monumentos Nacionales lleva 17 meses sin autorizar este trámite. O sea, no es culpa de ellos puntualmente, que acá sea una Eh, constante, que el Consejo claro. de Monumentos Nacionales se tome un poco más del tiempo. Eso es lo que plantean. El gerente dice que respondieron hace meses y que no debería haber costado tanto y exige un informe de Contraloría que apunta a la lentitud del propio Consejo. Así que el arqueológico es responsabilidad compartida. Ya, mira, se nos acabó el tiempo, Sí. así que muy en breve, en una frase, Javier. ¿Qué viene ahora? La empresa tiene que presentar una nueva propuesta y hacerse cargo de todo, lo sanitario, lo vial, los humedales, lo arqueológico, así que esperemos que ahora en julio tiene que dar esa respuesta. Así que ese fue el cazador de proyecto de esta semana. Muchas gracias por recibirme. Gracias por volver. Te nada. extrañamos. Te Vuelve extrañamos. el hijo pródigo. Oye, les cuento, Francisca, que Chile es parte esencial de nuestra visión global. En StatCraft apostamos por su potencial, ampliando nuestra presencia en energía solar, eólica y almacenamiento con una meta clara: ser el socio confiable que impulsa un futuro energético competitivo, trazable y sostenible. ¿Y supieron? Codelco hizo una alianza con SQM Litio y ahora es Nova Andino Litio. Nova por la innovación, Andino por su origen y Litio porque es donde se almacena la energía que mueve al mundo. Nova Andino Litio, somos litio, somos futuro. Y así llegamos al final de este capítulo de Luz Verde. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por inversión, proyectos y futuro del país. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con más historias que están moviendo Chile. Y recuerda que cada semana nos puedes escuchar en el dial, en la 102.1 FM, en radio13c.cl, en nuestro on demand y también en la app de Radio 13C. Y si quieres volver a escuchar y ver el programa, también el cazador de proyectos u otros proyectos anteriores, lo encuentras en YouTube y en Spotify para que lo escuches en cualquier momento del día. Que estés bien. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.